Buenos días, mi nombre es Mónica Alexandra Gil. Yo soy pediatra y hoy vamos a revisar lo referente al manejo de crisis asmática en pediatría. Los ítems que vamos a revisar van a ser unas definiciones básicas, la epidemiología, la fisiopatología del asma, cómo se diagnostica, qué ayudas diagnósticas vamos a utilizar, qué escalas de evaluación para medir la severidad, cuál es el abordaje farmacológico, cuáles son los pacientes con asma potencialmente grave, qué cosas importantes tener en cuenta y algunas recomendaciones para el egreso de los pacientes. Respecto a las definiciones, entonces, el asma es una enfermedad respiratoria crónica. Va a cursar con una inflamación de las vías respiratorias y con una hiperreactividad bronquial, es decir, van a ser pacientes que son un poco más sensibles a ciertas sustancias irritantes, alergenos, y eso va a generar una reacción a nivel de los bronquios que va a hacer que el flujo aéreo varíe y se modifique. Respecto a las exacerbaciones de asma, son episodios que se van a caracterizar por la reagudización de los síntomas generales del asma, que son tos, sibilancias, dificultad para respirar, sensación de opresión, de saturación, entre otros. Respecto a la epidemiología, las guías China 2025 nos dicen que el asma afecta más o menos a 260 millones de personas al año y causa al menos 450 muertes anuales. Es una de las principales enfermedades no transmisibles y es la enfermedad crónica más prevalente en la infancia. Para América Latina se estima una prevalencia superior al 15% en la población pediátrica en casi todos los países, y para el año 2019 se calculó una carga de enfermedad importante con 21.6 millones de años perdidos por discapacidad. Esto en un artículo reportado en el año 2023. Respecto a la fisiopatología, tenemos entonces que esta es una vía aérea normal en la cual vemos el epitelio, vemos el músculo y la vía aérea pues está despejada para que el aire pueda entrar y salir. En las exacerbaciones de asma vemos entonces que hay un gran infiltrado celular debajo del epitelio y vemos que esta capa muscular se comienza a modificar de manera permanente o de manera temporal según las exacerbaciones, la severidad de las mismas y el control que haya de la enfermedad. Todo esto genera entonces que haya una sobreproducción de moco en la vía aérea, es decir, obstruye la luz del bronquio, y todos estos factores finalmente van a hacer pues que la capacidad de ese bronquio para que el aire pueda entrar y salir se ve alterada. También se produce un espasmo a nivel del músculo, que es el broncoespasmo, entonces todos estos factores ayudan a que cada vez la luz del bronquio se cierre más y por ende, entonces el paciente va a cursar con dificultad para respirar, con sibilancias y con los síntomas propios de una crisis asmática. La infiltración celular va a depender entonces del tipo de asma que sea. Si es un asma mediada por IgE, si es un asma eosinofílica, si es un asma alérgica, si es un asma no alérgica, pero la fisiopatología, a grosso modo, va a ser muy similar en todos los casos. Entonces, refiriéndonos solamente a lo que tiene que ver con el diagnóstico de una exacerbación de asma, vamos a enfocarnos en, como casi todas las patologías en medicina, en la historia clínica y en el examen clínico. Respecto al examen físico, vamos a encontrar entonces que el paciente va a tener una tos, que puede ser seca o puede movilizar secreciones. Vamos a encontrar sibilancias, que es el sonido pues, típico del asma. Generalmente al inicio pueden ser expiratorios, es decir, hay problemas para sacar el aire, pero si la crisis ya lleva mucho tiempo instalada, entonces puede que la encontremos ya respiratorias e inspiratorias. Disminución de la entrada de aire, es decir, el murmullo vesicular está disminuido. Dificultad para respirar, que se puede manifestar con taquipnea, con tirajes subcostales, con tiraje supraesternal o con aleteo nasal. Recordemos que entre más altos sean los tirajes, quiere decir que más tiempo o que más severa es la dificultad respiratoria, siendo obviamente el tiraje suprasternal y los supraclaviculares los más altos que vamos a encontrar, y obviamente pues la desaturación también como parte de eso. Se ha encontrado que cuando un paciente con crisis asmática satura 92% o menos, se relaciona más con posibilidad de requerir estancias más prolongadas a nivel intrahospitalario.
El otro punto que es muy importante en la valoración física es la taquipnea. La taquipnea pues, es un aumento de la frecuencia respiratoria por encima de lo normal esperado para su edad. En pediatría, todo es por edad o por peso o por talla o por sexo, en este caso solamente es por edad. Entonces, esta tabla es extraída del Harriet Lane, de la última versión, y aquí tenemos cuál es la frecuencia respiratoria para cada grupo etario. ¿Listo? Como en pediatría esto varía según el grupo, pues obviamente hay que ayudarse un poquito para no saber si el paciente realmente está o no está taquipnéico. Otros signos vitales, obviamente como la frecuencia cardíaca, también nos van a hablar de cómo está la crisis. Claramente, entre más dificultad respiratoria, pues el paciente va a estar más taquicárdico, e igualmente la frecuencia respiratoria pues va a depender de la edad de los pacientes. El otro signo vital que es súper importante hablando de crisis asmática es la saturación de oxígeno. Entonces, es muy importante que recuerden que la saturación de oxígeno es un signo que para medirlo requiere de algunas precisiones técnicas, y es de que el paciente tenga el dedo donde se le esté saturando lo suficientemente quieto para que el sensor, como ese es un sensor que solamente a través de la piel, a través de capilares, sensa, valga la redundancia, la saturación de oxígeno. Entonces es muy importante que el paciente se esté lo suficientemente quieto para que el sensor funcione correctamente. ¿A qué voy con esto? Aquí es muy común que nos notifiquen en pediatría que hay niños desaturados con 80, 85, 90, pero cuando uno va, ¿cierto?, a ver al paciente, pues porque está muy desaturado, resulta que el niño está en una crisis de llanto terrible, no se está quieto, no quiere que nadie lo toque. Entonces, claro, el saturador no alcanza a hacer una buena curva, el saturador registra 80% de saturación con 60% de cardíaca. Entonces uno dice, no, pues ya este niño está a nada de entrar en paro, pero cuando uno lo oculta, pues claramente el niño tiene una cardíaca de 120, 130, 140, porque aparte de que está con dificultad, aparte de que es crisis asmática, está llorando, está gritando, está pataleando, entonces obviamente esa frecuencia cardíaca de 60 que reporta el saturador no es correcta y por ende la saturación tampoco es correcta. No se hace una curva uniforme del capnógrafo, perdón, del saturador. Entonces, obviamente esas saturaciones de frecuencia cardíaca no son las que tiene el paciente. Todo esto para decirles que cuando uno le va a tomar los signos vitales a los pacientes, puntualmente a pacientes pediátricos y más puntualmente la saturación, hay que tener paciencia, sentarse con ellos, cogerles la manito, colocar el dedo en el saturador, tratar de tenérselas quietas, calmarlos, y cuando ya uno ve que hace una buena curva el saturador, que es coherente la frecuencia cardíaca con la saturación, con el paciente que uno tiene al frente, entonces ahí sí, asumir que esos son los valores correctos. ¿Qué desencadenantes tenemos de crisis asmática? Infecciones respiratorias, exposiciones a alergenos, contaminación ambiental, irritantes de vía aérea y mala adherencia al manejo. ¿Cuál es la causa más común? En nuestro caso, pediatría, las infecciones respiratorias virales. Recuerden que entre más pequeño sea un niño, es mucho más frecuente que sus infecciones sean de causa viral. ¿Qué ayudas diagnósticas vamos a utilizar para manejar una exacerbación de asma? Entonces, reactantes de fase aguda, estoy hablando de hemograma, PCR, velocidad de sedimentación, radiografía de tórax, la toma de antígenos virales, virus incisional respiratorio, adenovirus, influenza y gases arteriales. Si notan, este título tiene un asterisco, es el único título que tiene asterisco, porque estas ayudas diagnósticas todas dependen del paciente. Bajo ninguna instancia, ninguna ayuda diagnóstica es rutinaria de asma. El diagnóstico del asma es netamente clínico, historia clínica y examen físico. Ya depende del caso puntual, si es un paciente que además tiene fiebre, que lleva 3, 5 días con fiebre, que es un paciente que ya es asmático de base y la mamá lo manejó porque ya lo sabe manejar y el paciente no mejora. Entonces uno dice, no, pues hay que buscarle otra cosa, no sé, de pronto tiene por ahí una infección por influenza, de pronto tienes una neumonía asociada a la crisis asmática, no mejoró con el manejo, de pronto es una telectasia. Entonces, en esos casos es que uno recurre a la radiografía, los reactantes de fase aguda y a los antígenos virales.
Los gases arteriales. Los gases arteriales son excelentes para ver oxigenación, que también realmente está ventilando y oxigenando a ese paciente. Es decir, aquí le voy a pedir gases arteriales solamente al paciente crítico que está con necesidad de ventilación mecánica. De resto, el paciente leve, moderado, que es manejable en el servicio de urgencias normalitos sin necesidad de una UCI, que son la mayoría de nuestros pacientes, no requieren toma de gases arteriales. La severidad de la crisis, este es súper importante. Actualmente existen varios scores o puntuaciones que nos ayudan a ver qué tan severa es una crisis de asma. ¿Qué es muy importante? Que sepamos que estos scores han sido validados en la población objetivo, es decir, que son validados para pediatría y que han sido validados para utilizarlos acá. Es súper importante, obviamente, para que estas escalas sirvan, que se utilice la misma escala en todas las valoraciones. Si yo utilizo el Pulmonary Score, pero luego llega otra persona y utiliza el PRAM, y a mí me dio que estaba severo y a ella le dio que estaba moderado, claro, es diferente porque sus escalas diferentes, miden de manera diferente. Entonces, estas escalas son útiles en la medida que las utilizamos correctamente. Correctamente es utilizar escalas adecuadas, escalas validadas y la misma escala en todas las valoraciones. ¿Qué me va a permitir ver de una manera un poco más objetiva cómo ha sido la evolución de ese paciente? Es decir, si lo recibió mi compañero o mi compañera en el turno y dijo que estaba severo, con tiraje, desaturado, pues ahora lo valoro yo y ya no tiene tirajes, ya la saturación le mejoró, ya la taquimia le mejoró. Entonces sé que respecto a su ingreso mejoró. ¿Por qué? Porque como yo no lo oculté al ingreso, yo no sé cómo llegó el paciente, no tengo realmente cómo saber si mejoró, excepto que tenga un punto de referencia o de comparación. Esas son las escalas de severidad, una referencia para medir cómo evoluciona esa crisis asmática. Entonces les traje solamente dos escalas para mostrarle hoy. Este es el Pulmonary Score. Tiene tres ítems, perdón. La frecuencia respiratoria, que depende si es menor de 6 años o mayor o igual a 6 años del paciente. La presencia de sibilancias y el uso del músculo esternocleidomastoideo, es decir, los tirajes supraesternales. Entonces, supraclaviculares, perdón. Entonces, es una escala, pues, evidentemente muy fácil de utilizar. Lo único que hay que valorar es, según la edad del paciente, qué frecuencia respiratoria tiene, cómo están las sibilancias, como les decía, inicialmente son solamente expiratorias, pero según cómo avance, cómo se instala la crisis, pues van a comenzar a ser inspiratorias y expiratorias. Y el uso la aparición de tirajes supraclaviculares. ¿Qué pasa con la escala de Pulmonary Score? Que si ustedes ven, esta escala no incluye la saturación de oxígeno como una variable. Entonces, uno muchas veces tiene pacientes que están desaturados, tienen, no sé, 90, 91% de saturación. Uno dice, listo, tienen sibilancias en toda la expiración, tienen una frecuencia respiratoria de 31 y tiene un incremento leve de músculos y un incremento leve de músculos accesorios. Entonces, a uno cuando calcula la puntuación, le da que para el pulmonary score es una crisis leve o es una crisis moderada. Pero tienes al paciente con oxígeno porque tiene aleteo nasal y porque tiene tiraje supraesternal y porque se está saturando 90%. Entonces, claramente esa clínica no coincide con el pulmonary score. Entonces, en respuesta a esto, lo que se hizo es que se estableció esta relación entre el pulmonary score y la saturación, que es lo que uno espera, que si el pulmonary score es leve, es decir, tiene máximo 3 puntos, mi paciente está saturando más de 94%. Si es moderado, de 4 a 6 puntos, mi paciente está saturando de 91 a 94%. Y si es grave, 7 a 9 puntos, mi paciente está saturando menos de 91%, o sea, de 90% para abajo. Si no concuerda esto, lo que les decía, si yo tengo un pulmonary score que está moderado, que está leve, pero mi paciente satura 91-90%, me debo quedar con el criterio más grave. Entonces, si ustedes ven, aquí lo ubican,
dice que pacientes con saturación menor al 91% se clasifica como un episodio grave de exacerbación asmática. Entonces, esto es importante porque las escalas a veces incluyen todos los parámetros. Y obviamente las escalas, igual que los protocolos, igual que las guías, son ayudas diagnósticas, pero definitivamente el criterio médico y la clínica siempre tiene que estar por encima de todas estas ayudas terapéuticas y diagnósticas. La escala de FAS, una escala recientemente validada para Colombia. Esta es la escala que se da aquí en Colombia. Entonces tiene 3 ítems: la sibilancia del trabajo respiratorio y la prolongación de la aspiración. Es una escala que está más enfocada en ver qué paciente va a tener necesidad de una unidad de cuidado intensivo. 3 o más puntos es igual a que el paciente muy probablemente tiene riesgo de complicarse y por ende es un paciente en el que hay que ir pensando en una remisión para el manejo de una unidad de cuidado intensivo que probablemente va a requerir ventilación mecánica no invasiva. Entonces, que hay que ir como dirigiendo el manejo hacia allá. El manejo farmacológico, este manejo está a partir de las guías SINA 2025 que fueron publicadas ahorita en mayo. Tiene algunas variaciones respecto a la guía del 2024, poquitas, digamos que yo no le pone cuidado, de pronto no las ve, pero sí tiene algunas variaciones respecto a la guía anterior. Entonces, las guías SINA clasifican la población en pacientes de 5 años y pacientes de 6 a 11 años, adolescentes y adultos. Para el grupo de pacientes menores de 5 años, lo que nos dice la guía es: considera el diagnóstico, define si el paciente tiene una crisis asmática. Entonces dice que es un paciente con exacerbación de asma o con sibilancias que aparecen de manera aguda. Lo primero que vamos a hacer es clasificar la severidad de la crisis, si es leve o moderada o si es una crisis severa que compromete la vida. Entonces, una crisis leve o moderada es un paciente que está agitado, que tiene dificultad para respirar, que está taquicárdico, Gina pone pues sus propios rangos de frecuencia cardíaca y que tiene una saturación que logra mantener por encima de 90%. Si estamos en este caso, leve o moderada, entonces dice que hay que iniciar el manejo con salbutamol, que es un beta 2 de corta acción inhalada. Se debe colocar oxígeno según las necesidades. Si es una crisis moderada, adicionar entonces el bromuro, se pueden adicionar el bromuro de catropio. Y se pueden considerar también los esteroides orales. Entonces vamos paso por paso. Primero el beta 2 de corta acción, es decir, el salbutamol. Siempre se va a preferir el inhalador de dosis medias o el inhalador que normalmente utilizamos con inhalofámares por encima de las nebulizaciones. Si uno mira lo que dice el Ministerio de Salud en su página de educación, ellos hablan de que si el paciente está inconsciente, así tal cual lo dicen, pues que está la opción de las nebulizaciones, pero se prefiere el uso de inhalador de dosis medida por encima de las nebulizaciones. Entonces, si es una crisis leve o moderada, vamos a iniciar con 3 a 4 PUC cada 20 minutos por 1 hora. Vamos a dar el soporte de oxígeno porque la meta de oxígeno, hablando de pediatría, es que esté por lo menos en 94%. Si la exacerbación es moderada, entonces vamos a considerar la introducción de esteroides orales y vamos a considerar la introducción de bromuro de catropio. ¿A quién y cómo? Entonces, el bromuro de catropio se sugiere que se incluya en crisis leves a moderadas que no mejoran tras la primera hora de manejo. ¿Qué quiere decir? Que cuando el paciente ingresa, yo inicio esquema de rescate con salbutamol, soporte de oxígeno, esteroide oral, y es una crisis moderada, a la hora lo debo revalorar. Si ese paciente ha mejorado, tiene satura un poquitico más, ya no requiere tanto oxígeno, disminuyó la taquipnea, ya no tiene tantos tirajes, ya se siente mejor, pues a ese paciente le voy espaciando su esquema de salbutamol y sigo como voy. Si ese paciente, por el contrario, no mejora, sigue taquipnéico, sigue saturado, sigue con sus tirajes, en ese caso se sugiere considerar la adición de bromuro de catropio. Cuando se va a adicionar el bromuro de catropio, se sugiere entonces que se adicione en dosis de 3 a 4 Q cada 20 minutos durante 1 hora. ¿Listo? Y los esteroides orales, entonces, les recuerdo que no hay diferencia entre dar esteroide oral y entre dar esteroide endovenoso desde el punto de vista clínico. Es decir,
no le va mejor al paciente que tiene esteroide endovenoso frente al que tiene esteroide oral. La diferencia radica es en la capacidad que tenga el paciente para tomarse el esteroide oral. Obviamente, un paciente que esté con dificultad respiratoria, que esté con tirajes, que esté cerca de una falla ventilatoria, pues no está en condiciones de recibir nada vía oral, ese paciente quiere hacer endovenoso. O a veces lo utilizamos un poquitico más en pediatría, pues porque nosotros manejamos niños pequeñitos, obviamente con ellos es todo un poquitico más complejo, y porque los esteroides orales, se han probado alguna vez una prednisolona, incluso el jarabe, pues el sabor no es muy bueno. Entonces, de pronto por eso solemos utilizar más esteroides endovenosos en niños, pero clínicamente el efecto va a ser el mismo. Entonces, para esteroides vamos a tener tres opciones, que esa es uno de los cambios de la guía. Entonces, oral tenemos la opción de dar prednisona de 1 a 2 miligramos por kilo, máximo 20 miligramos si el niño tiene menos de 2 años y máximo 30 miligramos si el niño tiene de 2 a 5 años. Esto es súper importante, las dosis tope de los esteroides. ¿Listo? Estoy hablando de dosis máxima en un día. O sea, le puse una dosis de prednisona oral y ya con esa quedó para la vida. La otra opción es colocar 1 miligramo por kilo cada 6 horas de metilprednisolona, es decir, el que voy a dejar canalizado, el que se lo voy a pasar endovenoso, metilprednisolona, 1 miligramo por kilo dosis cada 6 horas. Y la otra opción, que esta es una de las novedades de esta guía, respecto a la anterior, es que nos incluye la opción de dar dexametasona oral, dosis de 0.3 a 0.6 miligramos por kilo, máximo 11 miligramos. Lo que pasa es que aquí en Colombia no están comerciales la presentación de la dexametasona. Dice la guía que el esteroide se debería dar máximo por 3 a 5 días. Como son esquemas cortos de esteroide, no hay necesidad de hacer un retiro gradual ni nada por el estilo. Simplemente sean los 5 días de la dosis que es y se suspende el esteroide. ¿Listo? Y pues de ahí se va valorando el paciente. Entonces, el paciente se debe monitorizar de manera frecuente. Si el paciente responde en la primera hora de manejo, pues lo que vamos a hacer es avanzar en el espaciar el salbutamol, que es el principal manejo de la crisis. Si el paciente no mejora, pues adicionamos el esteroide, adicionamos el femorohipotropio y vamos valorando la hora. Según cómo evolucione, veremos si podemos ir espaciando manejo o si el paciente pues se deteriora o empeora, pues obviamente tenemos que pasar a este lado, que es el paciente que tiene compromiso de su estado general y tiene una crisis severa. Entonces, ¿cuál es este paciente? El paciente que no puede hablar, no puede comer nada, tiene cianosis, está diaforético, está taquipneico, tiene compromiso del estado de conciencia, altura menos de 92%, tiene silencio auscultatorio, que es cuando el paciente está tan broncoobstruido que ni siquiera se escucha cómo entra el aire, ni siquiera se le alcanzan a escuchar sibilancias, o el que esté pues, claramente muy taquicárdico. Entonces, a este paciente le vamos a iniciar salbutamol, solamente que no 4 puffs, sino 6 puffs cada 20 minutos por 1 hora, obviamente el soporte de oxígeno, por supuesto hay que colocarle sus esteroides orales y a este paciente inmediatamente hay que iniciarle el bromuro de ipatropio. ¿Listo? En las mismas dosis de lo que hablamos acá, el esteroide oral van a ser las mismas dosis, o el esteroide endovenoso en este caso, a la misma dosis, es decir, metilprednisolona, 1 miligramo por dosis cada 6 horas, y el bromuro de ipratropio lo vamos a iniciar 3 a 4 puffs cada 20 minutos por 1 hora. Y en estos pacientes, en este paciente es en el que vamos a considerar, según cómo evolucione, la aplicación de sulfato de magnesio, dosis única de 40 a 50 miligramos, máximo 2 gramos por dosis, que se va a pasar en una infusión lenta. Entonces aquí tenemos soporte de oxígeno, beta-2 agonista de corta acción, esteroide sistémico, bromuro de ipratropio y sulfato de magnesio. Pacientes mayores de 6 años, aquí incluye la guía 6 a 11 años, adolescentes y adultos. Dice entonces, tengo una sospecha de crisis asmática, tengo dos opciones, nuevamente el paciente con crisis leve o moderada, que es el paciente que puede tener taquipnea, puede tener los músculos accesorios. Aquí ya la saturación aire ambiente nos la tolera un poquito más, dice que puede estar entre 90 y 95%, y aquí ya la dosis cambia. Entonces podemos iniciar de 4 a 10 puffs. Nuevamente se prefiere siempre el inhalador sobre la nebulización cada 20 minutos por 1 hora. Prednisona oral
que estamos hablando de que es un paciente que teóricamente podría tolerar la vía oral. Entonces, si estamos hablando de niños, dice que la dosis es de 1 a 2 miligramos por kilo, máximo 40 miligramos en el día, o sea, en las 24 horas. Si es un adulto, 40 a 50 miligramos día en las 24 horas. Y el soporte de oxígeno, nuevamente, nuestra meta de saturación es que tenga mínimo 94%. Se valoró a la hora. Si el paciente no ha mejorado a la hora, entonces hay que considerar la posibilidad de colocar el bromuro de hipratropio también para ayudar. Si el paciente de ingreso está con una crisis asmática severa, está súper taquipnéico, tiene sobre todo los músculos accesorios, satura menos de 90%, tiene compromiso de estado de conciencia, tiene silencio escultatorio, o sea, ya tiene compromiso de su vida, entonces este paciente inmediatamente se le da su soporte de oxígeno, estabilizarlo, acceso venoso, iniciar su esquema con inhalador, que realmente ellos van a requerir mucho más dosis, uno usualmente en el moderado leve inicia con más o menos 4 o 5 puff cada 20 minutos, con ellos se pueden utilizar hasta los 10 puff y a veces más cada 20 minutos. El bromuro de hipratropio desde el inicio, el soporte de oxígeno y el esteroide sistema. Obviamente el soporte de oxígeno va a depender de cómo avance el paciente. Recordemos, súper importante, que en los pacientes con crisis asmática se prefiere siempre la ventilación mecánica no invasiva. ¿Listo? Es decir, cánula nasal de alto flujo o BiPAP. Entonces, estas son las opciones para ellos. Pacientes con alto riesgo de muerte. Entonces, ¿qué paciente con crisis asmática puede estar mucho más pendiente porque sé que el riesgo de que se me es más alto? Paciente que antes ya haya tenido un episodio de asma potencialmente fatal, o sea, requirió ventilación mecánica. Recuerden que la ventilación mecánica incluye la cánula nasal de alto flujo, o sea, no solamente el intubado. Que haya estado en urgencias en el último año también por crisis de asma, o sea, un paciente con asma no controlado. Que haya tenido un uso reciente de esteroides orales. Que no use esteroide inhalado, es decir, que no tenga un manejo controlador. Que haya requerido usar más de un inhalador, o sea, más de un frasco completo de inhalador en un mes, en 30 días. Que haya un componente mental o psicosocial de base, que tenga alergias alimentarias o que tenga alguna comorbilidad cardiovascular. En estos pacientes, entonces, podemos considerar la posibilidad de salbutamol en nebulización continua para aquellos pacientes que no responden de manera intermitente, o sea, a la nebulización sola, porque se le hizo nebulización, o al inhalador de dosis medida. El sulfato de magnesio, en estos casos, sí se sugiere utilizar de forma intermitente, es decir, el sulfato se puede utilizar cada 6 a 8 horas según cómo evoluciona el paciente. Ventilación mecánica no invasiva, como les digo, siempre va a ser preferible, porque ventilar con intubación orotraqueal un paciente asmático es muy difícil, debido a que en el pulmón el paciente asmático que está en crisis puede tener unos espacios que están hiperventilados, y es decir, unos alveolos que están completamente distendidos porque como el bronquio está cerrado, no tiene cómo sacar el aire, entonces está súper inflado, y a su vez va a tener alveolos que están completamente colapsados porque los alveolos de los lados lo están aplastando. Entonces, estas diferencias tan opuestas, tan marcadas en el pulmón del paciente asmático con una exacerbación, hacen que el manejo de un ventilador en estos pacientes es sumamente complicado y difícil. Por ende, siempre vamos a preferir la ventilación mecánica no invasiva y no invasiva. Y obviamente, pues entre más pequeños los niños, sobre todo en lo que es CPAP, BiPAP, ese tipo de ventilaciones, por la presión positiva que hacen sobre la vía respiratoria, la sedación, pues obviamente es una ayuda súper importante para que los niños pues puedan acoplarse, estén un poquitico más cómodos, y en ese mismo sentido pues el sistema de ventilación pueda funcionar de manera más. ¿Qué cosas para tener en cuenta? ¿Qué cosas se hacen y qué cosas no se hacen en asma pediátrica? Entonces, no administramos hidrocortisona como esteroide en crisis asmática. ¿Por qué? Porque su potencia es mucho más baja y su efecto es mucho más lento. No utilizamos salbutamol en jarabe. ¿Por qué? Porque su absorción es más lenta, su efecto es más pobre y sus efectos adversos son muchísimo más marcados, ya que se absorben de manera sistémica. Se recomienda el uso de esquemas cortos de salbutamol. Está escrito que los pacientes que usan esquemas largos,
algo, estoy hablando de 1 a 2 semanas, o que usan salbutamol de manera muy seguida. Uno se ha encontrado por ahí pacientes o mamás que le dicen, es que me dijeron que le colocara salbutamol todos los días y ya no meses usando salbutamol. Pueden hacer taquifilaxia. Taquifilaxia es una especie de tolerancia, es decir, cada vez va a requerir más dosis del medicamento para poder que el medicamento funcione. Entonces, se sugiere que los sistemas de salbutamol sean cortos, 3-5 días según la severidad de la crisis. El bromuro del pratropio se reserva para uso hospitalario, es decir, se lo coloco en la crisis aguda. Cuando lo mando para la casa se va solamente con su salbutamol y con su esteroide. Y se recomienda en pacientes que hagan exacerbaciones ajustar el esteroide inhalado, es decir, incrementar la dosis que tenía de base, si ya la traía, durante un mes como para estabilizar ese pulmón y esa vía respiratoria que estuvo tan inflamada en esa crisis tan aguda, o iniciar el esteroide inhalado en los pacientes que no lo tenían. Recuerden que hasta acá les he hablado de que durante la crisis se utiliza esteroide sistémico, pero no hay utilidad en utilizar esteroide inhalado durante la crisis, porque su efecto es mucho más tardado. El esteroide inhalado se utiliza para estabilizar al paciente, ¿no? Allá ahorita han salido algunos estudios que han mostrado que la mezcla de esteroide inhalado con betados agonistas de larga acción pueden funcionar en crisis agudas en pacientes grandes, niños escolares de 6 años en adelante, adolescentes y adultos. Entonces, clínicamente sabemos que sí pueden funcionar en esa combinación, solamente que este tipo de medicamentos que tienen esta combinación, pues no son obviamente tan accesibles en los servicios de urgencia, a menos que el paciente ya lo traiga de urgencia. Para tener en cuenta en el momento del egreso, ¿qué tenemos que verificar? Y que son cosas que no son tanto de la ciencia, que pueden ser, digamos que se salen un poquitico de la medicina, pero que son súper importantes. Los cuidados del inhalador, el contador de dosis y la técnica de inhaloterapia. Entonces, ¿qué cuidados debe tener un inhalador? Sea salbutamol o sea lo que sea. Los inhaladores de dosis medida, como lo que tienen es un medicamento comprimido que sale en forma de gas, deben conservarse a una temperatura adecuada, deben conservarse tapados. ¿Qué quiere decir? Que cuando termina el esquema hay que retirar el inhalador de la inhalocámara y se debe tapar, ¿no? Cuando se deja el inhalador pegado a la inhalocámara, va a pasar entonces que el medicamento puede comenzar a escaparse por ahí. Segundo, el inhalador debe durar máximo un mes. Entonces, si yo destapé el inhalador, lo manejé pues para la crisis 3-5 días, los días que fueran, y el inhalador ya lleva 2-3 meses ahí, cuando aparezca una nueva crisis, debo destapar un nuevo inhalador. Así el inhalador le queden todavía muchas dosis. El contador de dosis, los inhaladores de salbutamol, que es pues el beta-2 de corta acción que seguimos usando, porque es el más disponible, tienen una capacidad de 200 dosis. Estos inhaladores, como son, digámoslo, pues como tan viejitos, no son como los nuevos y los que tienen otras modalidades que tienen contador de dosis, la única forma de saber si alguien no va en medicamento es contando las dosis. Contando las dosis quiere decir que hay que enseñarles a los papás. Entonces, ¿cómo hace uno? Pues hace en una hojita, hace un cuadrito, una cuadrícula que tenga 200 y va marcando. Entonces, le estoy dando 4 puffs cada 20 minutos, entonces le hice los primeros 4 puffs, marco 4, tacho 4 cuadritos. Le hice los siguientes 4 puffs, tacho los otros. Es la única forma de saber si el medicamento tiene, si el inhalador, perdón, tiene o no tiene medicamento. Esta técnica un poco vieja de que ponga en agua, de que se de que no flota, claramente puede fallar. La única forma de saber si es real es pues, que usted tapa el inhalador para ver si tiene o no tiene medicamento. Entonces, como es una técnica que no es confiable, uno debería enseñarle a los pacientes, excepto que el inhalador ya tenga dosis, contador de dosis, a hacer esto. ¿Por qué? Porque muchas de las fallas terapéuticas que tenemos, es decir, la mamá que dice, no, es que yo le inicié esquemas de salbutamol en la casa, pero no mejoró. Cuando usted les pregunta, la mamá le dice, no, ese inhalador es de hace 6 meses que tuvo la última crisis. Y no, pues yo se lo utilicé la última vez, se lo usé no sé cuándo, pero la mamá no tiene ni idea si eso tiene o no tiene medicamentos, el inhalador lleva 6 meses destapado. Entonces, de pronto el paciente sí iba a salir de la crisis con el salbutamol, pero de pronto lo que le está dando la mamá en realidad es puro aire porque ahí ya no hay nada. Entonces,
Esas cosas es súper importantes en la educación de los pacientes para poder que funcione. Y lo último, pero no menos importante, es la técnica inhalatoria. Entonces, ¿qué hay que hacer para tener una adecuada técnica? Entonces, destapar el inhalador, colocarlo en la inhalocámara, súper importante. El uso de inhaladores, de estos inhaladores básicos, debe hacerse con inhalocámara siempre. ¿Para qué? Para que haya una correcta entrega del medicamento. Ese uso así como lo pasan en televisión, que se abre la boca y se lo pone sin inhalocámara, no funciona porque el medicamento se va a dispersar y se va a ir y no va a llegar nada a la vida aérea. Entonces, siempre inhalocámara. El paciente, si es un paciente grande, si es un niño grande, si es un adolescente, debe efectuar una aspiración, es decir, sacar todo el aire. Y hay que colocar la inhalocámara que quede bien sellada, que no quede ningún espacio por donde se nos escape el aire. ¿Listo? Vamos a, entonces, después de agitar el medicamento, a presionar. Recuerden que cada vez que uno presiona es un puff. Si es un niño pequeño que todavía no va a entender cuando yo le diga saca el aire, mantén la aspiración, entonces lo que uno debería hacer es tener la inhalocámara puesta, o sea, dar el puff y tener la inhalocámara puesta y contar por lo menos hasta 10. En ese tiempo el niño va a estar respirando normal y en esa respiración pues el medicamento va a ir entrando. Si es un niño ya grande que nos pueda entender, entonces lo que le vamos a decir es, saca todo el aire, ¿sí? Que te quede sin aire, ponemos una inhalocámara, damos el puff y en ese momento respira. En esa inspiración, entonces va a entrar todo el medicamento. Se retira la inhalocámara y vamos a esperar aproximadamente 30 segundos entre cada toma. Agitamos otra vez el inhalador y vuelve a repetir. Cuando terminen los 3, los 4, los 5 puffs, los que sean, se retira el inhalador de la inhalocámara y se tapa y se vuelve a destapar cuando ya se muchas de las fallas terapéuticas que tenemos de crisis asmática, muchas de las mamás que ya están entrenadas en manejar una crisis asmática en la casa porque sus niños ya tienen el diagnóstico hace muchos años, fallan por este tipo de cosas. Fallan porque no hay una adecuada técnica, fallan porque el inhalador está viejito, fallan porque el inhalador ya no tiene medicamento y pues tiene que de todos modos llegar a urgencias a hacerles todo allá, cuando si hubiéramos tenido en cuenta estas recomendaciones, pues probablemente se hubiera evitado una de urgencias con todo lo que es. Entonces, esta parte de la educación es súper importante. En enfermedades como el asma, en enfermedades como la diabetes, se puede hacer mucho, pero si no hay un paciente y un entorno educado, no va a funcionar. Entonces, estas son cosas súper importantes para tener en cuenta. Muchas gracias.